Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos, por difundir el programa, por sus mensajes también, por acompañarnos en este ciclo especial de la clase Fútbol Club. Hoy particularmente vamos a hablar de fútbol, pero del lado B también, de la parte que nos disgusta, de la parte que nos duele del fútbol, con un protagonista que se enfrentó a ese sistema negro del fútbol, ¿no? Escribió un libro inclusive sobre eso. Vamos a hablar con él, el expresidente de Independiente, Javier Cantero. Hola, Javier. Hola, ¿Cómo encantado va? de estar con ustedes. Bien, Javier, supongo yo que en tu vida de aficionado del fútbol, de hincha de fútbol, hay un antes y un después muy marcado. Digo, como pasa en la vida de todas las personas, siempre hay un antes, algo que nos marca en nuestras vidas. En el caso tuyo tiene que ver con el fútbol. Me gustaría saber del antes, porque siempre se habla del después, cuando te hiciste popularmente conocido, pero un poco del antes también. Cuando eras simplemente un hincha de fútbol, ¿cómo fue tu pasión por Independiente? ¿Cómo nace? ¿Si viene de familia? ¿Si vas a la cancha de muy chico? Me gustaría que me cuentes de esa parte. Sí, mi papá era hincha independiente, tuvo problemas en la familia porque hizo hincha independiente a todos los sobrinos y los tíos quedaron enojados. Eh, Era otro momento, ¿no? Estoy hablando de la década del 60, principios de la década del 60, cuando yo era muy chico y mi papá me llevaba al estadio. Eh, ¿Vivías en el barrio cerca? sí, no en Avellaneda, yo vivía en Quilmes. Además, es muy interesante eso porque no era solamente Independiente, ¿no? Era Argentino de Quilmes, los mates de la Barranca, los cerveceros, que estaban a 6 cuadras de donde yo vivía. Entonces, sábado, domingo, constantemente viendo fútbol, de tablones. Bueno, y los domingos ir a ver Independiente bueno, o a clubes importantes, ¿no? Pero era muy entretenido también ese tema de que creo que se está perdiendo, yo no lo estoy viendo tanto ahora, el fútbol más amateur, eh, donde de ahí salieron muy buenos jugadores y también eh, em, trajeron muchos inconvenientes en las peleas de barrio que se armaban en Avellaneda, en Quilmes, en Florencio Varela y demás. Ese era el ambiente que teníamos, con la diferencia que no había tiros, no había cuchillos, a veces había alguno que había tomado algo de más y se ponía un poco loquito, pero ese fue el ambiente que yo viví con mi papá. Antes que nada te quiero aclarar que mi papá jugó al fútbol, jugó en clubes también de la C y la D, justo José de Urquiza, bueno, Club Chacarita, cuando estaba en el ascenso. Así que éramos muy futboleros. Y yo lo disfruté mucho eso, la verdad ¿Y que lo disfruté qué mucho. equipos de Independiente recordás así, de chico los que fuiste viendo? Bueno, es muy interesante eso porque en aquel momento me acuerdo que Alberto J. Armando y había otro presidente, un presidente de River creo que era, que querían hacer el fútbol espectáculo. Y creo que ahí clubes como Independiente o como Racing inclusive, en la década del 60 fueron campeones de América, campeones del mundo. Y River y Boca no había encontrado ese lugar, traía jugadores extranjeros, querían, me parece interesante, querían hacer fútbol espectáculo, decían ellos, pero Independiente y Racing, por ejemplo, le sacaron mucho provecho, con equipos que eran memorables y que no es como ahora, que a los 6 meses se va un jugador, sino 10, 12 años, el Chivo Pavoni, por ejemplo, que para mí era un ídolo excepcional, o no sé, o el Negro Galván, o lo que fuera, no les gustaba irse, inclusive Bocini no quiso irse, ¿no? No, claro. Es uno de los pocos que hizo toda su carrera con una misma camiseta. Sí, exactamente, exactamente. Pepe Santoro. Pepe Santoro, bueno, por supuesto, me acuerdo. Bueno, sos de esos equipos. Sí, Comiso, López, Say Pavone, Raimundo Pastoriza, Isemenevich, bueno, uno salía de Bernao memoria. Murash. Salían de memoria y por eso por eso los queríamos tanto, ¿no? Yo recuerdo que mi papá, por ejemplo, no era de esos padres eran a la antigua, iba conmigo a la cancha, pero no era de manosearnos mucho, de besos o de abrazos o de caricias.
Y alguna vez dije en alguna, y lo puse en mi libro también, es que extrañaba el olor de mi papá cuando hacíamos un gol, porque ahí nos abrazábamos y ahí lo sentía ese cariño, ¿no? Cosas que pasan de cuando uno es chico. Bueno, estás dando un poco cuenta de lo que es el origen de la pasión, de lo que nos conmueve a todos con el fútbol, a todos los que fuimos de chicos a la cancha, con familia, con parientes, con amigos, que eso es lo que en definitiva va construyendo la pasión que sentimos, ¿no? A propósito del Independiente de esa época, como yo soy de Avellaneda también, de esa época que vivía en Avellaneda, yo me acuerdo que cuando Independiente sale campeón de América en Chile, cuando vuelve al país, había en Avellaneda se pusieron varios micros, los puso Independiente, para los que quisieran ir a recibir al equipo a Ezeiza. Y había muchos, yo soy de Racing, habíamos muchos amigos de Racing que fuimos a recibir a Independiente a Ezeiza. Me acuerdo de eso particularmente porque era un día de lluvia, que llovió tanto que las terrazas de Ezeiza, donde esperábamos que llegara el avión, teníamos el agua casi hasta las rodillas. Y era un fenómeno muy común. Y después me acuerdo que Independiente le hizo un pasillo a Racing para celebrar que Racing había ganado una Copa Internacional. Se convivía, ¿no? Se convivía y se admiraba, ¿no? Porque yo hinché por Racing, grité el gol del Chango Cárdenas. Era Argentina, era contra un equipo europeo. Eso cambió, ¿no? Cambió. No, sinceramente no estoy preparado para decir por qué cambió, pero cambió. ¿Y cuándo notás cuándo cambia? Bueno, creo que cuando avanzada la década del 60, cuando empiezan los 70, ahí ya empieza a haber un recelo, a ver quién era el más ganador, cuántas copas teníamos, y entonces empezamos a contar la cantidad de copas amateur, o las profesionales, o las de Libertadores de América. Y bueno, y creo que ahí empezó ese lío. ¿Hay una relación entre el clima del fútbol y el clima social? ¿Es el clima social el que influye sobre el fútbol? Indudablemente el fútbol en aquel momento tenía mucha importancia socialmente. No había, en realidad, yo cuando era chico no tenía televisión en mi casa. Y a veces iba a ver a alguien del barrio que tenía una televisión para ir a ver un partido de Racing, por ejemplo, cuando me hizo el gol el Chango. Y me parece que éramos más de barrio, ¿no? Éramos más de juntarnos todos juntos, de no pelearse tanto. Eso, hay un crack que tampoco sé cómo fue. En realidad creo que algo también sé. Empezó a aparecer más dinero. Cuando aparece más dinero, todos sabemos lo que es, somos gente grande. No digo que esté mal, pero digo que suceden cosas cuando pasa eso. Y hoy en día, ahora vengo a la actualidad y después seguimos con eso. Hoy en día, en las apuestas del fútbol, hay gente que pierde todo, o hay un número 4 que si hay 14 laterales del lado de él puede llegar a ganarse $5.000 y cuando faltan 30 segundos la tira fuera. Y eso no quiere decir que sea un gol en contra. Bueno, eso le hace perder ese calor, ese cariño que teníamos al fútbol, ¿no? Y en tu evolución como hincha, ¿cuándo decidís comprometerte más en el sentido de, vos primero iniciás una gestión pública para que cambiara el nombre de una calle del estadio para que se llame, como se llama ahora, Ricardo Bocchini? Sí. Eso fue tu primer logro y eso da pie a que te conviertas luego o te empiece a entusiasmar meterte en la dirigencia del club. Sí. ¿Cuál es la razón? Sí, bueno, lo vi llorar a Bocchini. Dijeron que habían hecho una encuesta para poner el nombre al estadio. Era época de otro presidente. La gente quería que el estadio se llamaba Ricardo Bocchini. Y lo vi llorar ese día, esa noche. Y me llevó casi 2 años, 1 año y medio más, un poco más, porque había que ir. Primero, gracias a Dios Bocchini no falleció, por lo tanto era vivo, y para poner el nombre de una calle
había que hacer muchos trámites. Bueno, en la Municipalidad de Avellaneda, donde también había gente de Racing y gente de Independiente. Y lo logramos, lo logramos. Lo hice, se concretó. Para mí fue la verdad que fue una gran satisfacción. Me hice amigo de él después de eso también, y de su familia. Y bueno, gracias a Dios después se quedó la calle Bocchini, pero también ahora el estadio se llama Ricardo Bocchini. Es una persona que jugó muchísimos años, 19 años en Independiente, ganó muchísimos títulos, no es multimillonario, ni millonario, ni mucho menos, pero sin embargo es el que más queremos todos, ¿no? Sí, sí, además no solo los hinchas Independientes, lo reconoce Se lo respeta mucho, sí. Todo el mundo del fútbol. ¿Y por qué decidís entonces, qué es lo que te hace sentir que podés ser dirigente de Independiente? Bueno, porque ahí me hice un poco conocido, es decir, salí en los diarios, salí en Olé, esas cosas, que había hecho ese proyecto, que fue aprobado, que costó, porque 1 año y pico llevó eso. Cacho Álvarez era el intendente en ese momento de Avellaneda. Y bueno, costó, llevó su tiempo, pero nos dimos el gusto de festejarle eso al Bocha y siempre para mí es algo inolvidable. Está bien, pero empieza la carrera electoral, te enfrentás... Claro, ahí me hago conocido y me empiezo a juntar, nunca me había metido en la política del club, era socio, y empezamos a reunirnos y a tener ideas, teníamos diferencias políticas, pero todos éramos personas honestas. Había gente de izquierda, de derecha, del centro, o que no le importaba la política. Y hicimos una elección enorme. En aquel momento sacamos una diferencia enorme en las elecciones. Peleamos contra la política, porque del otro lado nuestro había intendentes, concejales, diputados, y se creían que tenían mucha fuerza, eso les daba mucha fuerza. Sin embargo, ahí salió el gusto del hincha de que no le importaba la política, le importaba el club. Y a partir de allí nosotros habíamos cumplido con algunos requisitos. Uno de ellos fue el que me hizo famoso y que me llevó a muchos problemas, que fue la barra brava, ¿no? Cuando ustedes se reunían y estaban a punto de ganar las elecciones, y ya sabían casi que iban a ganar las elecciones, ¿tenían conciencia de a qué se iban a enfrentar? Y más allá de tener conciencia de eso, ¿sabían que podían enfrentarse? ¿Tenían verdadero poder para enfrentarse? ¿O después se sorprendieron con que era una utopía, una ilusión? Tuvimos una parte de ingenuidad, sí. Porque la barra brava en general no es la barra brava, no es que son esos muchachos rudos que vienen a amedrentarnos o a pedirnos dinero o lo que fuera. Hay gente que trabaja para la política y hay gente que está arreglado con la policía. Y así podemos seguir profundizando. ¿Te diste cuenta rápido con de los eso? jueces? Sí, rápidamente. Porque, pero ya estaba dentro. Claro, ya estaba porque dentro. después que asumiste, al poco tiempo tuviste ya un conflicto muy serio. Sí. ¿No? ¿Cuánto pasó desde que asumiste hasta que la barra brava te hizo saber quiénes eran? 3 semanas. 3 semanas. Sí. Entraron en tu despacho. Entraron en mi despacho, eran 20 y pico de barras. Estaba el jefe de la barra, era el que encabezaba eso. Bebote Álvarez, ¿no? Sí, Bebote Álvarez, y yo, me cerraron la puerta con una traba ahí en mi oficina y estuvimos alrededor de 40 minutos discutiendo. Hacían el policía bueno y el policía malo, o sea, había uno que se levantaba que me iba a pegar y el otro que decía no le pegue. Bueno, esas cosas que suceden. Vos estabas solo. Sí, pero cuando cumplís un rol, cuando te pones un sombrero, te la bancás ahí. Es decir, porque ahí preferís que te rompan la cara, pero no salir dándole plata a la barra, ¿no? Claro. Pero el argumento de la discusión era, ¿qué pedían concretamente? Decían que no les dábamos entradas, que ellos iban a todos lados de visitante y que si no fueran por ellos, a los hinchas comunes nos iban a pegar, y que ellos querían defendernos. Y bueno, tenían... Era concretamente la propuesta de un mafioso. Exactamente, sí. O sea, pagame que yo te defiendo. Sí, exactamente. Pero
de a poco, porque tienen inteligencia, algunos de ellos, pero que además están apadrinados por otros, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, lo que más me impresionó una vez fue cuando yo estaba en La Plata, hablando con la policía, y el jefe de la policía me dijo, usted tiene que arreglarlo, esto tiene que invitarlos a los dos jefes de la barra para que se pongan de acuerdo. Y me acuerdo que yo fui irónico y le dije, ¿qué hago? ¿Hago un asado? Y los invito. Y no, se quedó. Dice, mire, le dije, mire, yo jamás me juntaría con ellos para que se amigaran. Y yo los expulsé. Es decir, porque en realidad lo que hicimos nosotros, los sacamos del club, no pudieron entrar más a la cancha. Y bueno, al final terminó. ¿Cómo terminó eso? Porque me enteré. Fueron a una reunión los dos, había 2 comisarios y llegaron a un acuerdo. Es decir, vos te quedás con esta bandera, vos te quedás con estas otras, la parte norte de la tribuna norte es tuya, la otra, la sur, es tuya, los choripanes, los banderines, bueno, lo que fuera. Y bueno, y ahí me di cuenta que estaba todo arreglado y que estaba apadrinado por la policía, que a su vez estaba apadrinado por la política. Me refiero a ministros. Eso sí, fue un aprendizaje rápido que tuvimos que tener. Sí. Claro, al poco tiempo de asumir. Sí. Y entonces, desde ahí, cómo deciden seguir, cómo enfrentarse a esa situación? Porque ya la pelea se había hecho pública. Es interesante algunos detalles que te voy a decir ahora, porque a mí también me sorprendió. El tema de las banderas y eso. Y antes de empezar un campeonato, yo compré banderas. Ellos decían, pero no nos da nada. Y, bueno, fuimos a un lugar con factura, quits, compramos tanta bandera, tantos metros, tal escudo, para la fiesta de la cancha, como se dice habitualmente. ¿Qué hicieron? Me denunciaron. Aquel presidente que dice que está en contra nuestro, nos da las banderas para... Es decir, era algo insólito lo que estaba sucediendo. Y además, a partir de... Hay algo que te quiero comentar, ¿no? Porque eso pudo haber salido mejor, pero también estaban los resultados. Y bueno, eso complicó todo. Los resultados deportivos. Exactamente. Digamos. Bueno, ya vamos a llegar a eso también, pero digo, habías estimado en ese momento, habías descubierto, no estimado, sino que el club le pagaba mensualmente a los barras una cantidad, creo que eran $30.000. Sí, 30, $35.000, bueno, depende del mes. Claro. Yo lo tenía anotado por ellos mismos, es decir, dejaron las planillas manuscritas, ni siquiera... es decir, la comisión anterior. La comisión anterior, y lo denuncié. Nunca pasó absolutamente nada con respecto a eso. No tuvieron ningún castigo. ¿Y eso que vos viste en Independiente, crees que se reproducía en todos los clubes más o menos igual? El discurso de los dirigentes, al cual tuve en AFA tuve algunos inconvenientes, el discurso es, bueno, tenemos una esposa, madre, hijos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, una cosa que podrían llegar a hacer es no ser dirigente, digamos, si no se podía bancar esa situación. Pero bueno, el dirigente le gusta ser dirigente, le gusta tener esa pantalla, y bueno, y tuvimos muchos inconvenientes y discutí mucho, ¿no? Discutí mucho con algunos dirigentes importantes, no tanto con Grondona, que me acompañaba en las palabras. Pero las palabras. Sí, pero después cuando había reunión de comité ejecutivo, había discusiones, me trataron muy mal, inclusive. Yo también fui bastante guarango. Pero porque me echaban la culpa como que yo tenía otras intenciones, es decir, que yo tenía intenciones de resolver ese problema para salir a la política, para lograr notoriedad y demás. No, y además vos funcionabas como un testigo de lo que ellos no hacían. Es decir, hay alguien que lo hace, ¿por qué no lo hacen ustedes también? Sí. Era una forma también de decirles, de dejarlos en evidencia. Sí, ese era el problema. Ahora, también yo creo que va a pasar eso. Es decir, soy todavía un poco confiado.
Es decir, en algún momento, con lo que está pasando en el mundo, con el fútbol, cuando uno ve los jugadores en Europa, los jugadores argentinos en Europa, se da cuenta que ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado mucho eso. Sí, pero no, me parece que en el fútbol argentino, Javier, no pasa todavía. Nosotros, al contrario, dejamos para poder solucionar el problema de los barras, lo que hacemos es que la gente no vaya a la cancha. Bueno, el hincha no vaya a la cancha. Es un grave error. Eso es reconocer que no se puede solucionar. Por eso digo, reconocer que no se puede solucionar. Es prohibir a los visitantes. Después ir tomando medidas que son restrictivas. ¿No? Sí, sí, así es así. Es así como vos decís. Pero creo que también el fútbol cambió mucho. Cambió mucho, no solamente en el juego, no solamente en el VAR, en la tecnología, sino que también el fútbol ya no es el fútbol argentino, es el fútbol del mundo, donde también hay argentinos. Y también hay gente que nunca vivió en este país y que sin embargo en otros países sigue haciendo lo mismo, sigue pasando lo mismo. El otro día leí una nota hace poco, de alguien que criticaba a Argentina porque no había gente de color negro en los clubes. Una pavada importante porque se ve que no tenía experiencia en cómo era el fútbol argentino. Acá no hay discriminación con eso. Lo que pasa es que nosotros, por distintos motivos de la historia, ya no tenemos tantos casos de esa manera, ¿no? Sí, además quería seguir con la secuencia, porque vos después publicaste un libro, después de tu gestión, donde haces denuncias y acusaciones muy fuertes contra lo que llamás el sistema, ¿no? El mundo oscuro del fútbol. En ese libro, ¿qué consecuencias tuvo eso? Esas denuncias, esas acusaciones. Bueno, ¿hay todavía litigios, hay demandas judiciales, quedó algo de todo eso? No, yo lo llevé a la justicia. Por ejemplo, muy poco tiempo, un ex dirigente de Racing, hasta hace poco, dijo que habían invertido 2 o 3 departamentos para que nosotros vayamos a la B. Es decir, pusieron dinero valorizado en 2 o 3 departamentos. ¿Para qué? ¿Para pagarle a un árbitro, para pagarle a los jugadores, para incentivos? No lo conozco bien. Pero eso lo publicó él, es decir, no estoy inventándolo. Claro. Y la verdad da un poco de pena eso, ¿no? Es decir, un poco no, mucha pena eso. Sí, bueno, pero además en el transcurso, a medida que Independiente perdía partidos, digamos, que ahí es donde aparece el resultado deportivo que es propio de los clubes, complica la gestión de lo que sea, ¿no? Porque la pasión es tan grande. El hincha lo único que le importa es ganar y menos si se va al descenso ya se desespera. Vos viviste ese proceso Sí. en que el fútbol te complicó, el resultado deportivo te complicó la gestión, la agravó, digamos, la reacción que tenían. Sí. Pero no hablemos solamente de los dirigentes, ¿no? Porque en un partido Quilmes y Racing, por ejemplo, Racing se dejó ganar. Esa fue una de las denuncias que hice. Y ese ya era el público. Claro. Es decir, se va agrandando la ola, ¿no? Vos asumiste con casi el 50% de los votos, ¿no? Más del 50% de los votos. Sí, 62%, sí. Por eso, fue una elección extraordinaria. Es decir, masa societaria importante que te apoyaba. Sí. ¿Esa gente qué pasó después? ¿Dónde estaban los votantes? Ahí está esa cosa de que a nadie le gusta perder, que para qué te metiste con esto, si mirá cómo terminamos. Por lo tanto, digamos, mi respuesta podría haber sido, bueno, es decir, vos querías seguir robando y querías seguir pagando de la barra. Bueno, entonces empiezan a dudar. Y realmente hoy en día hay un microclima que es así, ¿no? Que la transparencia, porque uno puede equivocarse. Es más, yo seguramente me equivoqué muchísimas veces como dirigente en el club, pero nunca lo hice a propósito. Nunca lo hice para perjudicar a otro. Tengo un recuerdo de cuando vino el presidente y el vicepresidente de Racing. Teníamos que tener una reunión por un jugador que estábamos discutiendo sobre quién se lo llevaba o quién no se lo llevaba. Y dice, bueno, pero hablemoslo. Bueno, veniste a
a la sede, nos juntamos y hablamos, estábamos a 2 cuadras. Y se quedaron diciendo, ¿cómo vamos a ir a la sede Independiente? ¿Pero cómo no vas a ir? ¿Por qué no vas a ir a la sede Independiente? Entonces fui a la puerta, los esperé y subieron conmigo. Pero no lo podían entender. No lo podían entender. ¿No te parece que eso es algo extraño? Me parece que se le fue de las manos. Sí, bueno, ahí está. Bueno, ahora acabamos de vivir con la selección también esto, cómo el resultado deportivo encubre, digamos, porque la dirigencia de la AFA, el presidente de la AFA, no es precisamente un ejemplo de cómo se fue, de la manera en que llegó, de las elecciones esa 38-38, de los apoyos que tuvo, de la cantidad de cosas que se le podrían, de las que se venían acusando o denunciando a Tapia. Pero aparece un resultado deportivo y, como pasó con Grondona en su momento Sí, también, claro. ¿no? Aparece un resultado deportivo y Grondona duró 20 años en el fútbol argentino. Yo creo que Grondona, de no estar muerto ahora, estaría preso por el FIFA Gate. Y con Tapia ahora pasó a ser también el dirigente ejemplar, cuanto antes del Mundial era, digamos, los resultados deportivos deciden sobre el sistema en sí, si el sistema sigue funcionando igual, si cambian los dirigentes, pero me parece que en el fondo no cambió nada de la organización del fútbol argentino. Las barras siguen siendo una presencia fuerte, controlan todos los negocios vinculados alrededor de un estadio. Al contrario, se sabe que tienen cuevas financieras, en fin, que tienen un poder extraordinario. Eso sigue vigente y Sigue parece vigente, que fuera imposible de cambiar. pero a ver, pensemos en la policía. Pagábamos 1.300 policías, agentes, para cuidar el estadio. Bueno, lo hacíamos, pagábamos. En un momento dado fuimos a contarlos y no llegaban a 400. Pagaban 1.300, no llegaban a 400. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos en el siguiente partido de local? Llamamos escribanos y estaban en la puerta contando los policías. Cuando terminó el partido y vinieron a cobrar, le dijimos, no, ustedes son 400, no son 1.300. Y nos devolvieron el dinero. Nos devolvieron el dinero. Ese fue el principio del final. Es decir, nos pasamos ahí, bueno, cuando a mí me decían el Quijote, reconozco que era el Quijote con Sancho Panza y con todo junto, y la pasamos muy mal. La verdad que la pasamos muy mal porque después hubo una asamblea donde nos tiraron sillazos, nos pegaron, nos hicieron cualquier cosa y hubo que aguantársela. Ahí descubrimos lo que era la realidad del fútbol y seguramente la equivocación de querer tomar un camino que no era el que la gente esperaba. Y además tuviste cantidad de amenazas personales. Sí, bueno, ¿no? eso desde ya. De todo tipo. Sí. Algunas muy graves. Sí, tuve de todo, algunas no los comenté en la familia. No quiero hablar de alguien que falleció, pero también el caso Yarvide me perjudicó mucho también, porque me allanó mi casa cuando no tenía nada que esconder. Estamos hablando del juez. Del juez Ollarvide, claro. El juez Ollarvide. Que además todo el mundo sabe también que era un juez que era cómplice de la policía, digamos, tenía... Todos sabemos, por eso he fallecido, no quiero profundizarlo, pero fue algo muy difícil para nosotros. Recuerdo que Claudia y yo nos quedamos mirando una película en casa mientras nos revisaban libro por libro, hoja por hoja. Estábamos locos porque no podrían haber puesto cualquier cosa. Por suerte no lo hicieron porque la policía en realidad, el comisario que vino no lo hizo, pero el que mandaba a Yarvide era peligroso, ¿no? Cuando termina la gestión, quedas marcado por eso, digamos, en el mundo del fútbol, marcado por los dirigentes, marcado por la prensa, marcado por todos los que, inclusive muchos habían apoyado al comienzo, después se despegan, quedas como responsable del descenso, que no es tal, porque el descenso no se produce en tu gestión, pero viene de temporadas anteriores. Sí. En fin, quedas marcado por eso. Pero a la vez, después pasa el tiempo, te enfrentás a los Moyano, seguís la pelea, no te resignás,
me parece que ahí hay un mérito también enorme, porque una persona en el estado de final, de final en todo sentido, que cuando termina su gestión, sin embargo vos no te resignás. ¿Por qué? Quizá porque estoy loco, porque mi mujer dice que soy un cabeza dura, un gallego cabeza dura, puede ser, un vasco. Eh, Igual estoy más tranquilo. Sí, bueno, pero te enfrentaste a los Moyano. El tema de los Moyano, eh, la verdad que era una pelea para dar también, porque son impresentables en todos los órdenes de la vida. Y bueno, así está Independiente hoy también, con los problemas mismos que ellos han dejado. Solo te hago un recuerdo nada más. Aquella persona que cuando llevaron los restos de Perón al mausoleo, tiraba los tiros contra otra banda. Después, esa persona que trabajaba para los Moyano era director técnico del fútbol femenino de los Moyano. Bueno, como que no había, casi que era normal que sucediera eso. Bueno, además los Moyano habían contribuido mucho a tu caída. No, totalmente, como totalmente. presidente. Bueno, todavía está en juicio en La Plata con respecto a lo que Bebote Álvarez después confesó, porque le dieron dinero a Bebote Álvarez para que me sacara a mí. Él vino a mi casa, me rodeó mi casa, cortó el tránsito, mi hija no podía salir a la calle y demás. Y yo creo que, bueno, ahí es donde tomé la decisión de, bueno, una cosa que me pase algo a mí, que soy un cabeza dura, y otra cosa que tengo una hija y una esposa, ¿no? Entonces ahí fue donde renuncié. Pero después, cuando le pagaron, le dije, bueno, ya cobraste, ya tenés lo tuyo. Y bueno, y ahí se armó de vuelta la pelea entre ellos, ¿no? Entre Bebote y los Moyano. Que son cosas muy espurias y que creo que, sinceramente, por más que puede llegar a interesar a la gente, gracias a Dios ya no estoy conviviendo con eso. No, claro. Bueno, de hecho, Bebote Álvarez aparece después en la cárcel con un arrepentido que denuncia todo lo que vos habías también denunciado en su momento. Sí, sí. Eso está en este momento apelado y no sé cómo va a terminar. Pero desgraciadamente terminamos en eso. Habíamos empezado con lo lindo que era el fútbol y que grité el gol de Chango Cárdenas y terminamos con toda esta mafia. A medida que pasó el tiempo, ¿qué sensación te fue dejando la experiencia? ¿Qué sabor te dejó? La sensación de que es inviable esto. Digo, porque si uno toma como modelo a escala lo que te pasó en Independiente, pero después levantás el foco y ves el resto del fútbol argentino y ves el resto de la sociedad en general, cómo las organizaciones mafiosas tienen tomado, allí donde hay plata, tienen tomada una organización mafiosa. En general, cuando uno habla con personas que se involucran pretendiendo hacer cambios, personas honestas, personas decentes, y terminan cansadas, vencidas, resignadas, y dejan la sensación de que, bueno, esto es inviable, entonces esto es definitivo. No lo sé, ya estoy grande. Yo pienso que de alguna manera se va... Mira, hará 3 semanas, un mes, vino un periodista francés a hacerme una nota con respecto a estos temas que estamos hablando. En una revista francesa fue publicada. Yo no sé francés, acudí a mi hija y vi lo que había escrito. Y la verdad que también algunas satisfacciones me ha dado. Es decir, la he pasado mal, he sufrido, he tenido problemas de salud, pero creo que estaba en el lugar que tenía que estar y tenía que hacer lo que tenía que hacer. El otro día también me junté me crucé esporádicamente, pero me crucé con Miguel Ángel Brindisi, que es una excelente persona, y que lo quiero mucho, porque realmente en el ambiente del fútbol hay poca gente que es tan buena persona, y también hablábamos sobre estos temas. Estoy ahora en otra etapa de la vida, tengo nietos que son muy futboleros,
pero ya miro las cosas de otra manera. Como dices el tango, no puedo creer sin presentir, ¿no? Claro. A veces cuando veo los partidos. De todos modos, digo, si recordando el comienzo de la charla, cuando ibas con tu padre a la cancha, ahora vos no podés ir con tus hijos a la cancha, o no pudiste ir después de ejercer la presidencia independiente, no pudiste volver a la cancha. No, con tus no, hijos. bueno, me quitaron el carnet, ¿no? Los Claro, Moyanos. por Me eso quitaron digo. el carnet, estoy haciendo juicio, que no lo hago, a ver, lo hago porque tengo nietos, tengo hijos y nietos, socios independientes. Me parece que es muy injusto, no tengo una denuncia, no tuve una denuncia en todo mi mandato, y sin embargo me sacaron el carnet. Entonces estoy haciendo juicio que obviamente no, lo voy a pagar, lo voy a ganar, y cuando lo gane voy a pagar yo de mi bolsillo todas las cuotas que no pude aprovechar, porque no es un tema económico, es un tema de honor. Es decir, la gente que hizo todo eso sigue yendo a la cancha, y quien trató de evitarlo no puede ir. Me imagino que durante toda la gestión también la relación con tus hijos particularmente, que te habrán dicho, papá, no, para esto, para lo otro, no te metas, o habrán discutido mucho, pero al cabo del tiempo también ellos se habrán dado cuenta lo que hizo su padre, ¿no? No lo volví a hablar después. Aparte, los hijos te quieren, entonces uno sabe que están siempre con uno, ¿no? Pero ellos entendían tu Sí, lucha. sí, lo entendían, pero también tenían miedo de salir a la calle, ¿no? Porque realmente la pasaba mal. Yo recuerdo una de las veces que vinieron, que con mi mujer mandamos a los chicos a otra casa vecina, prendimos las luces de afuera de la casa y apagamos todas las luces de adentro, y estábamos en cada ventana por donde aparecían. La otra vez un periodista me habló, me recordó el nombre de una película, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero me sentía en esa situación, ¿no? A oscuras, mirando las luces a ver si aparecían sombras, ¿no? Sí, y me imagino ahí que después de superadas esas situaciones, la pregunta era, ¿vale la pena esto? Exactamente, sí. ¿Vale la pena vivir así? ¿Vale la pena? Sí. Y sentir además que te vas sintiendo cada vez más solo, porque no es que genera reacciones de acompañamiento, decir, bueno, hay mucha cantidad de socios, o vienen otros dirigentes y dicen, no, vamos a dar esta pelea todos juntos. No, al contrario, te ibas quedando cada vez más solo. Sí, exactamente. Y además, tener que escuchar a gente levantar una bandera hipócrita o absurda, como por ejemplo, tenés que ir a pagarle a los árbitros. Es decir, ¿y cuál es la virtud de esa? ¿Cuál es la virtud? Que por ahí alguno, que antes que nada, claro, nunca me pasó, pero suponete que uno no cobra un penal o cobra un penal que no fue. La verdad que me parecía tristísimo. No, y además que imagino yo también que te sucedieran los Moyano. O sea que no solo tenías que aceptar, resignar, renunciar, sino que además que tu sucesión del club que querías, del club de tu vida, quedara en manos de los Moyano, que además se presentaban como garantes de recuperación del club y de, imagino, y todo el mundo sabía lo que era, todo el mundo sabía que eso iba a terminar mal también. Sí, así es. Reitero, ahora estoy en otra etapa de la vida, disfrutando de la vida con mi mujer, con mis hijos, mis nietos. Sigo obviamente viendo los partidos por televisión. Mi hijo va también a la cancha con mis nietos. Pero yo ya cumplí la etapa. Claro. ¿Y qué impresión te causa ver el fútbol por televisión? ¿Te da nostalgia? ¿Te da melancolía de ir a la cancha? No, fueron muchos años. Mucho, porque yo era una persona humilde, entonces había que tomar varios colectivos, trenes para ir a estadios muy alejados. Lo disfrutaba, lo vivía, llegaban tarde a casa, pero llega un momento donde ahora estoy en otra etapa de la vida. Claro. Y en relación a los jugadores que desde afuera, o los aficionados, o las personas que más o menos nos gusta el fútbol,
sentimos que a pesar de todo el dinero que gana y demás, sigue siendo lo más noble. Nos pasó con la selección, ahora el sentimiento que transmiten los jugadores. Decir, bueno, dentro de todo lo que sabemos que es el fútbol y el negocio que hay alrededor del fútbol y la cantidad de gente que lucra con ese negocio, vemos que el jugador, por lo menos la plata que se la gana por mérito propio y sigue manteniendo el sentimiento por el juego, ¿no? Bueno, es el artista, ¿no? Llevándolo a... Sí. Es como... es un artista. Yo creo que los jugadores, los que vos y yo hemos visto, hoy en día podían ser impagables. Hoy en día se juega muchísimo más rápido. Todavía no sé cómo corren tanto y cómo con esa velocidad pueden llegar a gambetear. Lo admito. Bueno, ha cambiado mucho eso. Tiene una virtud que todos los hinchas los envidiamos, obviamente. Sí, pero cuando lo veo por televisión los disfruto mucho, sí. ¿Y te causó emoción como a todos nosotros, Messi, la selección? Sí, ¿Te sigue emocionando eso? Sí, sí, totalmente. Aún cuando sabes todo lo que rodea al fútbol. Digo, porque a veces uno de los problemas del periodismo deportivo o de los dirigentes o de la gente que entra en determinado, o en el arte mismo, cuando vos señalabas, una cosa es ser público y otra cosa es estar en bambalinas y conocer las dos caras el lado A y el lado B. Se pierde un poco ese sentimiento, esa inocencia con que se mira. Pero me gustó mucho, me van a criticar mucho por esto que voy a decir, pero me gustó mucho el sentimiento del banco de suplentes de la selección. El día que perdimos. Lo vi llorar, Aimar. Y lo vi llorar a los que estaban al lado. Que son jugadores que seguramente tienen muy buen pasar económico, multimillonarios, una gran trayectoria enorme y demás. Y los vi argentinos llorando, sufriendo, como estábamos nosotros sufriendo. La verdad me gustó mucho, me gustó mucho. Y hay una cosa notable que es ahora reconocida en todo el mundo, que es el fútbol argentino, con todas sus dificultades, con toda la violencia de sus barras bravas, con todo lo que pasa y que tiene repercusión mundial, que siempre somos noticia por esos malos ejemplos, en el momento de jugar, en el mundo hablo, se sorprenden de cómo todavía siguen saliendo jugadores. Sí. ¿No? Y hay una línea que si uno la mira, es decir, bueno, Di Stéfano, Sívori, Kempes, Bochini, Maradona, Messi, parece interminable, ¿no? Ahora, ¿no tenés la sensación de que con Messi quizás no tengamos la continuidad, se haya interrumpido en parte? No te entiendo. Digo, que uno siempre, después de Maradona vino Messi, sí, después sí, de sí. Kempes... Da la sensación... ¿Aparecerá otro? Sí, yo creo que sí, creo que sí, porque es el país donde vivimos y de ahí salieron, si salieron ellos, lo que pasa es que no van a salir todos los años uno, así, de esa manera, ¿no? Messi es muy flaquito, es muy chiquito y se banca a unos tipos que parecen increíbles que se puedan bancar. Es insólito. Maradona era otra cosa. Maradona tiene una habilidad excepcional, pero tenía un temperamento diferente. Pero no, yo creo que va a haber continuidad. Creo que va a haber continuidad sin ningún lugar a dudas. Ahora la tecnología está poniendo las manitos ahí, hay que ver, seguramente se van a mejorar esas cosas. Yo estoy a favor de la tecnología, es decir, yo sé que los hinchas grandes y viejos habitualmente dicen, pero fue un pedacito del botín que estaba adelantado. Bueno, si fue un pedacito del botín, estaba adelantado. Y si la tecnología ayuda para resolver eso, bienvenido. No sé si notás también un cambio que se está dando en el negocio del fútbol, en la producción de jugadores, que pareciera ser que todos los clubes se dieron cuenta que el mundo demanda, como si fuera un término, una economía, ¿no? En términos económicos, demanda algo que la Argentina produce, que son jugadores de fútbol. Sí, sí. Y que antes no se le daba tanta atención a la formación, no había tanta preocupación. Hoy todos los clubes tienen buenas canchas, tienen pensiones, tienen escuelas, digamos, eso cambió también en los últimos tiempos, ¿no? Sí,
Ahí, déjame una pantallita, te digo esto nada más. Argentina es un país muy grande. Me preocupa un poco lo de las pensiones, porque los chicos tienen que estar con los padres, con un trato cotidiano con los padres. Y a veces de Salta a Buenos Aires o de Santa Cruz a Buenos Aires, creo que ahí se podría mejorar algo teniendo zonas diferentes. Esto que te estoy diciendo parece una pavada, pero como yo lo viví porque tenía la pensión y sabía cómo lloraban los chicos y lo que sufrían los padres y demás, te lo comento para que también los televidentes lo sepan, ¿no? Claro, porque a veces eso se pierde de vista también, ¿no? Que uno ve, dice, bueno, un chico que se va a la pensión de un club, o Messi mismo cuando se fue con 13 años a Barcelona, pensando que decir, bueno, mirá, ¿dónde está? Pero lo que sufre el desarraigo que sufren esos Exactamente. chicos es muy, muy, muy grande. Ahora, evidentemente, el negocio de la venta de jugadores para un país como el nuestro, eh, y para los clubes que están siempre al borde de la bancarrota, se les dieron cuenta que con un par de ventas de jugadores a los niveles que se compra o que se vende, mantenés el club todo el año, ¿no? Digo, eso también influye. Sí, influye y mucho. ¿Te tocó a vos como dirigente, como presidente, jugadores compra, venta, participar de ese tipo de cosas? Sí, lo que pasa es que nosotros tomamos una etapa muy difícil económicamente en Independiente. Entonces, en algún momento dado, por ejemplo, el arquero actual de la selección argentina era un jugador que salió de Independiente, el arquero, el Dibu, y no se pudo disfrutar. Se fue muy rápidamente, se fue chico. Eso pasa, ¿no? Eso En pasa, todos los clubes. eso pasa en todos los clubes. Sí. Y eso no tiene solución, porque mientras siga dependiendo de lo que se paga afuera, ¿cómo haces para mantenerlo? Sí, y la etapa esa donde Bocini estuvo 19 años, No, ya no se va a hacer. olvidemos, no, No se va a hacer. de eso no va a ocurrir. Pero en relación con los jugadores, con lo que se tiene, con el material que se tiene, en el trato con ellos, vos sentiste que hay sentimiento Sí, por el sí, club, ¿no? sí, la verdad que sí. Y no olvidan además los jugadores. No, lo tengo muy claro eso, lo tengo muy claro. Así que bueno, nada, estamos llegando al final de la conversación. Me imagino que interpreto un poco también el sentimiento de muchos hinchas, no importa de qué equipo, que comprenden quizás ahora lo que no entendieron antes con un dirigente de club, ¿no? Ahora que vieron qué pasó después de tu gestión, qué pasó después con los Moyanos, muchos hinchas independientes habrán dicho, tal vez fuimos un poco injustos o tal vez debimos haber respaldado, porque si no, ¿qué posibilidad de cambio puede haber si todo termina así? Es que no tenían, hay muchos hinchas también y socios que no tenían por qué saberlo. Si nosotros lo sabíamos porque teníamos la cosa dentro. Éramos una comisión directiva que teníamos que arreglarnos entre nosotros. Tampoco se podía salir afuera a contar toda la verdad, porque iba a ser peor. Por eso lo escribí en un libro. Traté de que a alguien le quede eso, que esto fue lo que sucedió y esto es lo que hay que cambiar. Por supuesto que tengo también algo que a otros hinchas que no me quieren o que no me aceptan, les puede caer mal que lo diga. Yo no toqué un peso del club. Nadie me acusó de robar en el club. No está mal, no está mal. No, me parece que esa es una de las poquitas medallas que decís, las tengo acá. Esta sí que... Sí, y que no es tan habitual. ¿Eh? Y que no es tan habitual. No lo digo por mí solamente, me refiero por el grupo que éramos. Porque... A propósito de eso, quisiera terminar con un tema que está siempre en discusión. Los clubes son sociedades sin fines de lucro, con lo cual no tienen que rendir cuentas en general. Es más fácil meterle mano a los balances o explicarlos o demás. Y esa es una de las explicaciones que dan los que quieren que el fútbol sea una sociedad anónima. Una sociedad anónima. Sí. Digamos, ¿hay opciones intermedias en eso? Yo creo que ahí hay ideologías. Entonces, vos y yo podemos tener distintas motivaciones o distintas vistas a eso. Yo creo que la sociedad anónima, porque pasó eso, los rusos
que manejaban el equipo inglés, o sabemos de qué estamos hablando, millones y millones. Los cataríes con el PSG en Francia. Exactamente. Me parece que eso cambia un poquito. Pero en la Argentina lo que tiene, ya sé que es viejo lo que voy a decir, pero aceptame que lo sea, esa cosa de potrero hace que se pierda un poco esa cosa tan brillante de los rusos que manejaban el fútbol en Inglaterra. Yo he visto, en alguna oportunidad he hablado con algunos de ellos que han venido a comprar jugadores o hacer ofertas, y era otra cosa, era otro mundo, un mundo totalmente diferente. Claro, sí. Lástima que a veces los hinchas, digamos, por esto mismo del resultado y de ganar, estén dispuestos a aceptar tal vez que no importa de dónde viene la plata, si compran jugadores, si traen, digamos, pero la competencia, cuando uno ve los clubes importantes del mundo, el otro día lo explicaba el entrenador del Liverpool, siendo el Liverpool un club poderoso, explicaba con relación al Manchester City, el entrenador del Liverpool decía, no podemos competir, el City se compra todo lo que hay, ahora se compraron a Haaland, compran a Julián Álvarez, compran a todo, cada vez se hace más difícil competir, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, así es. Bueno, Javier, gracias. Insisto, sé que interpreto mucho a mucha gente que le gustaría decírtelo. Gracias, aunque no salió bien, gracias igual por la escucha. Muchas gracias a vos.